Buenas tardes, licenciada. Nosotros formamos parte del grupo número 3. Los integrantes son Andrango Evelyn, Bolaños Pablo, Chiliguano Marco y mi persona, Gualotuña Aliso. El tema del que vamos a hablar es de la mitosis. La mitosis es un proceso de división celular mediante el que se obtienen dos células idénticas a partir de una sola. Las características de este proceso es que es un tipo de reproducción asexual. Esto quiere decir que va a influir un solo progenitor. La mitosis la realizan las células somáticas, las cuales son las que conforman la mayor parte del organismo. Es un proceso duplicativo y de reparto equitativo del material genético. Es el fundamento del crecimiento, del desarrollo y capacidad del organismo para poder regenerarse. La mitosis. La mitosis se divide en dos etapas, que en sí primero es la división nuclear denominada mitosis y la última que es la división del citoplasma denominada citocinesis. Este es un proceso, la mitosis forma parte del proceso celular, pero en esta parte se va a realizar en la etapa M. Es un proceso netamente rápido que se demora entre media hora a una hora. Las funciones de la mitosis. La mitosis forma parte del ciclo celular. Por medio de la mitosis las células pueden regenerarse. La mitosis es importante en la reparación de tejidos. En las plantas la mitosis es importante porque permite el crecimiento de raíces, tallos y hojas y permite el reemplazo de células viejas por células nuevas. A continuación, mi compañero. La primera fase que ocurre en la mitosis es la prometafase. En esta fase se produce una condensación de ADN para que no sufra alteración la célula. En las características de esta es que en la profase se desaparece el nucleolo, los centrosomas comienzan a migrar a los polos y el uso mitótico empieza a formarse. La prometafase también la conoce como la profase temprana. La siguiente fase es la prometafase. La prometafase. Pro es antes, así que esta sería la fase antes de la metafase. En esta se rompe el complejo de la membrana nuclear. Se caracteriza por la interacción de cromosomas con los microtúbulos que se encargan de separarlos. Los microtúbulos que se unen al cinetocoro, en estos se unen entre 20 a 30 microtúbulos y se llaman microtúbulos de cinetocoro. El cinetocoro es una estructura en forma de disco trilaminar situado en la zona ecuatorial de cada cromosoma. A continuación, mi compañero. Después de la prometafase continúa la metafase. Esta es una de las más, por así decirlo, duraderas de este proceso, ya que los cromosomas, al estar alineados en la línea ecuatorial, están preparados para poder dividirse. En esta etapa, el ciclo celular donde la materia genética se condensa en las cromosomas, haciendo que desaparezca el núcleo. Esto es de varia importancia, ya que los dos cinetocoros de cada cromosoma deben unirse a los microtúbulos de los polos opuestos del uso. En esto se llama punto del control del uso y ayuda a asegurar a las cromátidas hermanas que se dividan uniformemente entre sus dos células hijas. La siguiente etapa sería la anafase. Como su nombre lo indica, en este proceso las cromosomas se duplican y son separados por el uso meiótico, jaladas hacia los polos opuestos de la célula. Los microtúbulos no unidos a los cromosomas se empujan y se separan para hacer más larga la célula. Estos son impulsados por proteínas motoras que por mediante circuitos los ayudan y los microtúbulos los ayudan a llevar una carga en medio de la célula. A continuación, mi compañera. Telofase. Es la cuarta y última fase de la mitosis y de la meiosis. En sí, esta es la reversión de los procesos que tuvieron durante todo el proceso de la profase. ¿Qué quiere decir con esto? Que todo vuelve al principio y se repite todo el proceso. Los cromosomas que están constituidos por solamente una
cromátida terminan su ascensión a los polos directamente de la célula. Ya, por último tenemos a la citocinesis. Consiste esta en la separación física del citoplasma en dos células hijas durante la división celular, en sí una separación. Esto sucede tanto en la mitosis como en la meiosis, que esto se produce al final de la telofase y a continuación de la cariocinesis. Muchas gracias.